Estaba muerto. Y Jesús me miró directamente al alma y dijo, el tú no viene. Este es el último momento antes de que las ciudades desaparezcan. Sé cómo suena, pero te prometo que no estoy aquí para impresionar a nadie ni para construir cimientos, porque el tsunami del que habla Dios ya está empezando a ocurrir y no tenemos mucho tiempo. Él me ha advertido sobre tu ciudad, tu familia. En el mensaje de hoy, compartiré todo lo que me ha mostrado, las visiones, los nombres de las ciudades, las razones espirituales del temblor y, lo más importante, lo que debes hacer ahora mismo. Comenta amén y dime desde dónde estás viendo para que pueda orar por ti antes de que sea demasiado tarde. Soy Warren Hall, Pastor Warren, de 67 años. Durante 40 años, he servido en esta pequeña pero amorosa iglesia junto al océano, en un tranquilo pueblo costero de California. Creía haber vivido una vida plena y recta, sin remordimientos. Hasta que esa noche, cayó una llovizna, más parecida a una neblina que a un chaparrón. Acababa de terminar mi servicio religioso del fin de semana y estaba empezando a tomar el atajo a casa. Un camino familiar que había recorrido 1000 veces, serpenteando por los acantilados con el océano rugiendo abajo. Pero esta noche, el camino estaba más resbaladizo de lo habitual. Se formaban charcos en las rocas irregulares. Entonces todo sucedió rapidísimo. Mi pie tocó una barrera húmeda y resbalé. Extendí la mano, me agarré a la vieja valla de madera del borde, con astillas clavándose en mis palmas, pero no aguantó. Caí con fuerza. Mi cabeza golpeó el suelo rocoso con un golpe sordo y espantoso. Un dolor intenso me invadió. Mi visión se nubló. Todo me daba vueltas. Y entonces, extrañamente, el dolor desapareció como si ya no me perteneciera. Sentí una luz desde arriba. Pude ver mi cuerpo allí abajo, inmóvil en el suelo húmedo bajo los faros cegadores de un coche que se acercaba. En el fondo, sabía que ese era el momento en que mi alma se liberaba. Todo se desvanecía, borroso, pero una atracción, fuerte, irresistible, me alejaba de todo. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Me atraía este túnel. Al principio, era completamente negro, una oscuridad profunda e interminable. Pero no daba miedo. Sentí que me movía más rápido, atraído hacia ese pequeño punto de luz en la distancia. Y entonces, así como así, el túnel desapareció. Estaba en algún lugar. Y supe, no con los ojos ni con la mente, sino con algo más profundo, algo en mi alma, que era Jesús. Sin duda, sin duda. Era Él. No habló, ¿sabes? Ni un solo sonido físico, pero sus palabras resonaron en mi alma. Y lo primero que me dijo me estremeció. Las ciudades serán devoradas. A la gente no le queda mucho tiempo. Debes regresar y advertir a mi pueblo de inmediato. Las palabras me impactaron como un tren de carga. Devoradas. ¿Qué ciudades? Mi mente corría. Intenté preguntar, Señor, ¿qué quieres decir con qué ciudades? ¿Por qué ahora? Pero no me salían las palabras. Era como si mis pensamientos se hubieran reprimido, sin ser pronunciados, como si él ya los conociera y no estuviera listo para responder. Pero en lo profundo de sus ojos, había una súplica de respuesta, arrepentimiento y una advertencia llena de misericordia. Me sentí envuelta en una maraña de amor y dolor, abrumada, al darme cuenta de cuánto nos anhelaba a cada uno de nosotros. Si la gente supiera. Si pudieran ver lo que yo veo. Y entonces las escenas comenzaron a desplegarse ante mis ojos. No fue el tsunami de inmediato. No, el Señor me mostró la raíz de todo. Vi esas ciudades costeras donde viví y serví durante tanto tiempo. Estaban iluminadas, ¿sabes?, con letreros de neón por todas partes, música a todo volumen saliendo de los bares, bocinas sonando sin parar. La gente se apresuraba por la vida como si no hubiera un mañana, atrapada en la prisa. Para empezar, veamos a los jóvenes.
Los vi en esas fiestas desenfrenadas, con copas en mano, riéndose a carcajadas bajo las luces estroboscópicas, con los cuerpos moviéndose al ritmo de la música. Salían al amanecer, con resaca, solo para volver a sumergirse en sus teléfonos, navegando sin parar por las redes sociales, buscando me gusta y seguidores, viviendo una vida virtual que no era real en absoluto. Se enrollaban una noche, perseguían emociones que se desvanecían por la mañana, sin rumbo, sin propósito más allá del siguiente subidón. Era como si estuvieran insensibles a algo más profundo, ¿sabes? Ningún pensamiento para sus almas, solo diversión fugaz. Selfies en la playa al atardecer, hasta sobrevivir la vida al máximo. Pero por dentro, vacíos. Luego estaban los adultos, sumidos en sus rutinas. Padres trajeados, pegados a sus portátiles en oficinas de gran altura con vistas al océano. Trabajando arduamente para conseguir el próximo ascenso, acumulando dinero en cuentas bancarias que nunca parecían estar lo suficientemente llenas. Madres haciendo malabarismos entre sus carreras y sus hijos. Pero, en realidad, el tiempo en familia se esfumaba. Cenas interrumpidas por correos electrónicos de trabajo, fines de semana perdidos por horas extras. Vi a estos tipos exitosos, ya sabes, conduciendo coches de lujo como BMW por la Pacific Coast Highway, viviendo en mansiones frente al mar con vistas al océano, pero con la mirada perdida. Brindan por los tratos cerrados, se felicitan por haber ascendido, pero ¿a qué precio? Matrimonios desmoronados, hijos que se portan mal, y ese vacío persistente que llenaron con más cosas. Vacaciones en Hawái. Dispositivos, cualquier cosa para distraerse del vacío. Olvidaron lo espiritual. La oración. Quizás en Pascua, si se molestaban en venir. ¿Y las iglesias? Se quedaron allí solas, casi olvidadas. Ese pequeño campanario que se alzaba entre los rascacielos y los centros comerciales. Las campanas sonando los domingos por la mañana, pero ahogadas por el rugido del tráfico. El parloteo de la gente a la hora del brunch en los cafés de moda. Los bancos medio vacíos. Gente que prefería surfear o dormir hasta tarde antes que reunirse para adorar. Era como si el llamado a la fe se perdiera en el ruido de la ciudad. Ignorado. Irrelevante. Al ver todo esto, me quedé atónito, golpeado por una oleada de comprensión que me dolió profundamente. Caminaba por esas calles todos los días, predicaba en esa iglesia, pero no lo había visto realmente. La apatía, la ceguera espiritual que me asomaba a la cara. Claro, había notado la disminución de la asistencia, la forma en que la gente ignoraba las invitaciones a los estudios bíblicos con un «estoy demasiado ocupado». Pero ahora era dolorosamente evidente que todos habíamos estado a la deriva. Yo incluido. Complaciente con mis rutinas, pensando que mis sermones eran suficientes, pero la sociedad nos... Estábamos dormidos al volante, ajenos a la tormenta que se avecinaba. No eran solo ellos. Era yo también. Y esa verdad me dolía como sal en la herida. Vi cómo el Señor ya había enviado tantas señales, ¿sabes? Esos pequeños terremotos que hacían temblar las ventanas pero no causaban muchos daños. La gente los ignoraba como si fueran cosas de California. Sequías que se prolongaban más de lo habitual. Embalses a punto de bajar su nivel. Pero la gente seguía regando sus jardines. Culpando al cambio climático sin pensarlo dos veces. Tormentas más fuertes que antes. Olas rompiendo más arriba en la orilla. Sin embargo, todo era natural, nada de qué preocuparse. Luego estaban los profetas, los verdaderos, como pastores fieles que predicaban fuego y azufre, advirtiendo del juicio si no regresábamos. Pero se burlaron de ellos, los llamaron extremistas, reliquias anticuadas en un mundo moderno. Avancemos, decía la gente, poniendo los ojos en blanco. Vi a gente reírse de la idea del juicio, tratándolo como cuentos de hadas de la Biblia de la abuela. Dios es demasiado amoroso para eso.
Se reían entre dientes con cervezas artesanales en la hora feliz, o eso es solo una táctica para asustar. Sermones sobre el arrepentimiento descartados como discursos anticuados sobre el fin de los tiempos, conspiraciones sin sentido. Sellaron sus corazones, ya saben, atrincherando la puerta contra cualquier susurro de eternidad. Agendas apretadas llenas de reuniones, sesiones de gimnasio, maratones de Netflix, cualquier cosa para acallar esa voz interior, esa inquietud que les atormenta la conciencia a altas horas de la noche. Una pesadilla sobre una pérdida. La desespero con unas compras desenfrenadas. Una noticia sobre desastres en otros lugares. Cambio de canal. La palabra de Dios llama a la puerta. La ignoro. Subo la música. Persigo la siguiente distracción. No hay espacio para la reflexión. Para esa voz suave y apacible que los llama a casa. Me destrozó. Ese dolor golpea con más fuerza que antes. Sentí una punzada de arrepentimiento. Avergonzado porque había estado allí 2 veces cuando sentí ese empujoncito. Una sutil advertencia en mi espíritu durante momentos de tranquilidad, pero la había dejado de lado. Ahora no, Señor. Pensaría demasiado absorto en la administración de la iglesia o en mis comodidades personales. Tal vez un titular sobre la subida del nivel del mar, y rezaría con desgana, y luego seguiría adelante. Verlo todo desglosado, los carteles ignorados amontonándose como facturas sin pagar, fue desgarrador. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos, tan tercos? El dolor no era solo por ellos. Era por todos nosotros, incluyéndome a mí. Y me dejó preguntándome si aún había tiempo para cambiar o si la puerta ya se estaba cerrando de golpe. La visión cambió. Y así, la escena cambió. El aire se volvió pesado, sabes, denso y quieto, de una forma inquietante que me inquietaba. Estaba demasiado silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Vi pájaros, gaviotas, pelícanos alzando el vuelo frenéticamente, aleteando salvajemente sin rumbo, puro pánico. Los perros ladraban en el paseo marítimo, corriendo hacia los callejones o debajo de los bancos, con el rabo entre las patas. Incluso los cangrejos de la orilla se escondían en escondites extraños, como si supieran algo que nosotros desconocíamos. Y entonces el océano. Empezó a retirarse lentamente al principio, luego más rápido, alejándose mucho, dejando esto agrietado. El fondo marino seco dejaba al descubierto peces que se agitaban impotentes. Algas enredadas en rocas irregulares. Era antinatural, como si el mar se alejara. La gente lo notó, por supuesto. La multitud inundó la playa, con sus teléfonos en la mano, tomando fotos y vídeos de este extraño lugar. «Miren esto», gritó un adolescente con una sonrisa. Liv transmitía el agua que retrocedía a sus seguidores. Las familias se acercaban. Niños señalando estrellas de mar varadas, riendo como si fuera un espectáculo natural excepcional. Los turistas posaban para selfies con el fondo del océano como fondo, llamándola una foto única. No tenían ni idea, ¿sabes? Lo tomaban como un pequeño espectáculo divertido. Unos cuantos mayores, quizás pescadores, se detuvieron, entrecerrando los ojos al horizonte, presintiendo algo extraño. Un hombre, curtido y bronceado, dejó caer su caja de aparejos y echó a correr, gritando, «¡Fuera de aquí!». Pero la mayoría lo ignoró, demasiado absortos en el momento. Un ruido sordo empezó, débil al principio, como un tren lejano, que se fue haciendo cada vez más fuerte. Algo más extraño, nada como lo que habían oído jamás. Un par de personas se quedaron paralizadas, mirando a ver, pero ya era demasiado tarde para correr. Entonces, amigo, apareció en el horizonte. Apareció una línea negra. Pequeña al principio, apenas perceptible, pero creció rápidamente, devorando el cielo. No era solo una ola. Era una pared de agua, negra como la pólvora e imponente, de 15 metros de altura, quizá más.
revuelta con lodo, escombros, barcos astillados y trozos de edificios arrancados de algún lugar. El sonido, madre mía, era como el rugido de 1000 bestias cargando a la vez. Un grito ensordecedor de agua rasgando el aire, mezclado con un estruendo profundo y estremecedor proveniente del subsuelo, como si el suelo mismo estuviera gimiendo. No era una ola natural. Parecía algo desatado, imparable, sacado de una pesadilla. El ánimo de la multitud cambió en un instante. Los rostros curiosos en la playa se transformaron en puro horror. Los ojos se abrieron de par en par, las bocas se abrieron. La gente empezó a gritar, a tambalearse hacia atrás, a tropezar con las rocas y entre sí. Los padres levantaron a sus hijos, abrazándolos con fuerza. ¿Pero a dónde podían ir? La pared de agua se acercaba, engullendo el horizonte, tapando el sol. Vi a una joven, con el teléfono aún en la mano, paralizada. Su rostro palideció al comprender lo que se avecinaba. Un hombre con traje, maletín abandonado, corrió hacia las dunas, pero sus piernas no pudieron con él. El aire era sofocante, como si la ola le estuviera absorbiendo todo el oxígeno. Su tamaño hacía que todos parecieran tan pequeños, tan frágiles, como hormigas antes de una inundación. Quise gritar, advertirles, agarrarlos y ponerlos a salvo. Pero solo era un espectador, con el espíritu suspendido, indefenso. Los gritos de la playa se mezclaban con ese rugido monstruoso. Un sonido que ahogaba todo lo demás. Algunos se arrodillaron, rezando, clamando a Dios. Otros simplemente se quedaron paralizados mientras el agua negra se acercaba, su sombra caía sobre ellos. Un surfista, con el brazo agujereado, giró y echó a correr, pero la ola era demasiado rápida, demasiado grande. Vi cómo el terror en sus ojos se transformaba en desesperación. Esta desgarradora comprensión de que no había escapatoria. Mi corazón, o lo que me quedara, dolía tanto que pensé que se rompería. Era gente que conocía. Rostros de mi pueblo, de mi iglesia, desconocidos que se habían vuelto tan reales en ese instante. Y no pude hacer nada más que observar. Lágrimas cayendo sin un cuerpo que las llorara mientras la ola se acercaba, lista para consumir todo a su paso. En un instante, esa pared de agua se estrelló contra la orilla. Vi un caos inimaginable, mucho más allá de cualquier película de catástrofes. Gritos helaban el aire, aullidos espeluznantes de la gente que corría desesperadamente por escapar. Los coches en la carretera costera volcaban como juguetes. Las ruedas giraban inútilmente mientras la inundación los arrastraba. Peatones, corredores, turistas, todos zarandeados como hojas secas en un vendaval, cuerpos rodando en la espuma. Vi a una madre, con el rostro desfigurado por el terror, abrazando a su pequeño contra el pecho, susurrando oraciones frenéticas, o tal vez solo, te quiero. Pero el agua los golpeó como un tren de carga, destrozándolos y tragándoselos enteros. Un grupo de adolescentes, momentos antes, bromeando y chapoteando en la orilla, desapareció en un instante, se fue, con la risa entrecortada. La destrucción fue implacable. Los edificios se desmoronaban como si fueran de arena. Los rascacielos frente a la playa, aquellos con lujosos condominios y vistas al mar, se desplomaron y se rompieron como torres de Lego bajo el puño de un niño. Los cristales se hicieron añicos en explosiones de fragmentos. Los pilares de hormigón se agrietaron con estruendos atronadores. Pisos enteros se derrumbaron en la marejada. Los puentes sobre las ensenadas se desgarraron. Vigas metálicas retorciéndose como pretzels. Cables azotando el aire antes de hundirse en las profundidades. Las carreteras desaparecieron en segundos. El asfalto se desgarró como papel, dejando cráteres llenos de escombros de coches arremolinados. Señales de tráfico. Palmeras arrancadas de raíz, flotando como cerillas. Hoteles y tiendas a lo largo del paseo marítimo implosionando. Olas perforando paredes. Muebles y mercancías derramándose en el torrente.
Toda la costa se transformó en una pesadilla de escombros y espuma. La franja, antes vibrante, ahora un cementerio de metal retorcido y madera astillada. En medio de todo, vi a un sacerdote, quizá de una iglesia misionera cercana, de pie en la arena, con sus ropas ondeando al viento. Bendecía a la multitud aterrorizada que lo rodeaba. Con la mano alzada, gritaba palabras de consuelo o quizás los últimos ritos en nombre del Padre. Casi podía oírlo por encima del rugido. La gente se apiñaba cerca de él, algunos arrodillados, otros agarrándose de sus mangas, con rostros implorando milagros. Pero a la ola no le importó. Se desplomó, arrastrándolos a él y a los demás de un solo trago despiadado. Su cruz brilló una vez antes de desaparecer bajo el agua negra. Al ver esto, el horror me invadió como hielo en las venas. Estaba aterrorizado, indefenso como un fantasma, que básicamente era. Quería gritar, advertirles, extender la mano y sacarlos a un lugar seguro. Correr, buscar un lugar más alto, recurrir a Jesús ahora. Pero mi voz no existía. Solo era un espectador en esta divina representación. Mi espíritu gritaba en silencio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Bueno, no realmente, ya que no tenía ojos para llorar, pero el dolor estaba ahí. Una tristeza ardiente inundaba mi ser. ¿Por qué no podía intervenir? ¿Por qué mostrarme esto si no podía cambiarlo? Se sentía cruel. Sin embargo, sabía que tenía un propósito. Pero en ese momento, la impotencia me aplastó, dejándome en carne viva y desesperada por que terminara. Y lo que más me destrozó, ¿sabes?, fue ver esas almas desprevenidas. Inocentes, niños demasiado pequeños para siquiera comprender quién es Dios. Ancianos demasiado frágiles para huir, personas que nunca habían escuchado el Evangelio, o quienes lo habían escuchado pero lo ignoraron como correo basura. Se dejaron llevar sin una última palabra. Sin una última oración en sus labios. Vi cómo sus rostros cambiaban de la sorpresa al terror absoluto, y luego a un vacío absoluto mientras la vida se les escapaba. Imaginen a esta pareja en una cita, caminando de la mano por la playa al atardecer. Reían, se besaban, tal vez hablaban de planes para el futuro, una boda, hijos algún día. Señaló el agua que retrocedía de forma extraña y dijo, «Qué bien», acercándola para una foto. Pero a medida que el estruendo aumentaba, ella abrió los ojos de par en par, aferrándose con más fuerza a su mano. Se dieron la vuelta para correr, pero la ola los golpeó, tirándolos al suelo, sus cuerpos retorciéndose en la corriente, separados para siempre en ese caos. O este hombre mayor pescando como todos los fines de semana, caña en mano, una hielera llena de cerveza a sus pies. Estaba jubilado, probablemente disfrutando de la vida sencilla, lanzando el sedal al fondo marino inusualmente expuesto. «¡Qué día tan raro!», murmuró, mientras recogía un pez que se agitaba. Entonces el horizonte se oscureció y se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo y entrecerrando los ojos. El pánico llegó demasiado tarde. Lo dejó todo, cojeando hacia las dunas, pero sus piernas cedieron y el agua se lo llevó. Su sombrero se alejó flotando como único rastro. Luego, una familia en un restaurante junto al mar, cenando, papá cortando un filete, mamá bebiendo vino, los niños coloreando menús con crayones. Charlaban sobre la escuela, planes de vacaciones, cosas normales. El camarero acababa de traer el postre cuando el suelo tembló, miraron por la ventana. Al ver que el agua se retiraba, y luego la línea negra subía, papá saltó y gritó, «¡Tenemos que irnos!». Recogió al más pequeño. Corrieron hacia la puerta, pero la ola rompió las paredes de cristal, inundando el lugar en segundos. Sillas volcadas, platos rotos, sus gritos perdidos en el rugido mientras la familia era arrastrada, extendiendo las manos en vano. El Señor lo dejó clarísimo, mostrándome cada momento final con agonizante detalle. No fue la muerte en sí lo que más me asustó, ni el ahogamiento ni el aplastamiento, sino morir sin conocer al Salvador.
Sin relación con Jesús. Sin garantía de eternidad. Sus espíritus flotaron brevemente, confundidos, perdidos, antes de desvanecerse en lo que les aguardaba a los desprevenidos. Me dejó en evidencia la cruda realidad. La muerte súbita puede afectar a cualquiera. En cualquier momento, sin importar edad, estatus ni planes. Ejecutivos adinerados en casas de huéspedes. Personas sin hogar en los banquillos. Celebridades en yates. Todos iguales en las garras de esa ola. Esa escena me persigue hasta el día de hoy. Ya sabes, es como ver una película de terror, pero es real, se me quedó grabado en el alma. Y me pregunto si estuvieras allí en ese momento, ¿qué harías? Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde lo ves? ¿Y qué hora es? A veces son esos momentos cotidianos los que más nos piden que despertemos cuando la ola finalmente se retira. Dejó tras de sí una escena de devastación absoluta. Difícil siquiera de asimilar. El hedor golpeó primero a este denso atolladero marino, mezclado con polvo y el olor metálico a sangre que flotaba en el aire como una niebla de la que era imposible escapar. Los edificios que una vez se alzaron eran ahora ruinas irregulares, medio enterrados en el barro y los escombros. Las calles que había recorrido cientos de veces habían desaparecido, reemplazadas por cráteres llenos de charcas de agua salada. Los escombros se esparcieron como confeti del infierno. Los coches quedaron destrozados, irreconocibles. Los árboles se partieron como ramitas. ¿Y cuerpos, oh Dios? Cuerpos retorcidos en poses antinaturales. Algunos medios sumergidos, otros arrastrados como madera a la deriva. Los supervivientes, ya sabes, no eran las personas que recordaba de los picnics de la iglesia o las ferias del pueblo. Eran sombras de sí mismos, con la mirada vacía y salvaje, impulsados por el instinto puro de sobrevivir. Los vi escarbar entre los escombros en busca de algo, una botella de agua por aquí, un paquete de galletas arrugadas por allá, gruñendo como animales. Si alguien se acercaba demasiado, los saqueadores emergían rápidamente, formando grupos en el caos, destrozando lo que quedaba de tiendas y casas. Derribaban las puertas de las farmacias inundadas, agarrando analgésicos, vendas, cualquier cosa que pudieran meter en bolsas, sin importarles si pertenecía a un vecino o a un amigo. Vi a un hombre cubierto de baba atravesar una tienda de conveniencia derrumbada, apoderándose de barras de chocolate y refrescos mientras pasaba por encima de la petición de ayuda de una mujer atrapada. Otros se dirigían a los lugares más exclusivos, esas boutiques junto a la playa que sacaban joyas de las vitrinas y aparatos electrónicos de los estantes, justificándolo como una cuestión de supervivencia. Pero no era solo necesidad. Era la codicia que se desató. Ese lado feo que afloró cuando las reglas de la sociedad desaparecieron. Estallaron peleas por tonterías como una simple linterna o una manta. Dos hombres, probablemente desconocidos antes, se enfrentaron a puñetazos y tablas rotas por una garrafa de agua que revolcaba en el lodo. La sangre salpicó, gruñidos y maldiciones llenaron el aire hasta que uno quedó inmóvil. El ganador se alejó cojeando con su premio. Sin remordimientos en la mirada. Lo peor de todo era la indiferencia ante el sufrimiento. La gente pasaba de largo junto a los heridos, ignorando los gemidos que provenían de debajo de las pilas de hormigón. Una anciana, con una pierna aplastada, extendió una mano temblorosa, susurrando pidiendo agua. Pero una joven pareja pasó apresurada, con la mirada apartada, aferrándose a la comida que había robado como si fuera oro. La gente al borde de la muerte, jadeando, desangrándose, no encontró consuelo. Ni una última palabra de bondad. Cada uno luchaba por sí mismo. La compasión se ahogó en la inundación. Sentí náuseas. Un nudo en mi espíritu se apretaba cada vez más. Me di cuenta de lo frágil que es realmente el barniz de la civilización. Un desastre y quedamos reducidos a estas sombras desesperadas y egoístas que se arrastran entre las ruinas. Lo que más me rompió el corazón, sabes, fueron las maldiciones.
Tantos supervivientes miraban al cielo, con el rostro desfigurado por la rabia, gritándole a Dios. ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Gritaban, con los puños temblorosos, las lágrimas mezclándose con la mugre en sus mejillas. Pero el Señor me mostró la verdad. Claramente, habían ignorado sus advertencias una y otra vez. Esos pequeños terremotos, las mareas crecientes, los sermones que llamaban al arrepentimiento, se reían de ellos. Eligieron el pecado sobre la salvación, buscando fiestas y ganancias. Ahora lo culpaban por las consecuencias de sus propias decisiones. Su apatía los invitaba a este juicio. No entendían que sus corazones endurecidos eran la verdadera causa. Alejándose de la gracia como si nada. Era ceguera espiritual, pura y simplemente. Esta ignorancia de las consecuencias del pecado. Personas que habían vivido de fiesta, ignorando el Evangelio, ahora enfrentan el desastre sin entender por qué. Pensaban que la fe era opcional, un pasatiempo de domingo. Sin darse cuenta de que cada rebelión se acumulaba como leña para el fuego. El Señor reveló cómo sus afanes, la codicia, la lujuria y el orgullo, habían erosionado sus almas, dejándolas vacías cuando llegó la crisis. Sin fundamento en Cristo, no tenían ancla en la tormenta. Maldijeron porque no pudieron ver la misericordia en las advertencias. El amor tras los llamados a regresar. Fue como ver a gente con los ojos vendados caerse por un precipicio, culpando al suelo de la caída. Ver este dolor me abrumó. Una compasión infinita por su ceguera. No era ira hirviendo, para nada. Solo una profunda compasión porque realmente no sabían lo que hacían. Como Jesús en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Sentí ese mismo dolor por los perdidos, los engañados, los que vagaban sin luz. Les había predicado a algunos de estos rostros, pero ahora veía cuán superficiales habían sido mis palabras. Cómo había dejado que el consuelo apagara la urgencia. Habría derramado lágrimas si hubiera podido llorar. Este profundo dolor por las almas, a la deriva, maldiciendo al mismo que anhelaba salvarlas. Si tan solo hubieran escuchado. Si tan solo entonces, justo en medio de ese panorama oscuro, un rayo de luz se abriera paso. El Señor me mostró a este pequeño grupo de personas. No entraban en pánico ni tenían miedo. Sus rostros no reflejaban confusión, solo una paz extraña, una calma difícil de creer en medio de una inundación tan grande. Los vi rezando en silencio, consolando con ternura a quienes los rodeaban, compartiendo lo poco que tenían, un sorbo de agua, un trozo de tela para vendar, incluso una palabra amable o un abrazo. Esta gente no se había preparado almacenando comida enlatada ni construyendo búnkeres en sus patios. No, su preparación se centró en la fe, construyéndola como un tesoro que ninguna ola podría llevarse. Habían pasado sus días en oración. No solo breves oraciones antes de dormir, sino tiempo de verdad de rodillas, hablando con Dios como un amigo, escuchando su voz en el silencio. Se adentraron en la Biblia, no superficialmente, sino estudiándola a fondo, dejando que sus palabras moldearan sus vidas, memorizando versículos que se les quedaron grabados en la memoria en momentos difíciles. Vivían con amor, ya sabes, ayudando al prójimo sin esperar nada a cambio, perdonando heridas que la mayoría guardaría. Y compartían el Evangelio, hablando de Jesús con sus amigos mientras tomaban un café, invitando a desconocidos a la iglesia, sin presionarlos, sino con un cariño genuino. No se trataba de ser perfectos. Se trataba de pasos constantes día a día, eligiendo a Dios por encima de las distracciones del mundo. Nada de kits de supervivencia sofisticados, solo corazones alineados con Él. Lo que me impactó fue su humildad, sin presumir, sin actitudes de "te lo dije". No se creían mejores ni más fuertes por sí mismos. Se trataba de confiar en la guía de Dios, de apoyarse en su fuerza, no en la de ellos. Vi a una mujer empapada y magullada, arrodillada en el barro, con los ojos cerrados en oración, mientras otros a su alrededor entraban en pánico.
No confiaba en su inteligencia ni en sus músculos. Estaba entregada, susurrando, hágase tu voluntad. Un hombre cercano, quizá un padre, compartió su última barrita energética con un niño al que no conocía, diciendo algo como, Dios provee. Se movían con determinación, pero sin frenesí, ayudando a sacar a alguien de entre los escombros, ofreciéndole un hombro para llorar. Era como si supieran en el fondo que, pasara lo que pasara, estaban en sus manos. Sin presunción, solo una tranquila confianza en quien había preparado sus espíritus mucho antes de que subiera el agua. Verlos entre los escombros fue un faro que demostró que la verdadera preparación no consiste en ser más astuto que el desastre. Se trata de un alma arraigada en Cristo, humilde y receptiva a su guía en cada paso. Y entonces vi lo que les sucedió a estas personas. Algunos sobrevivieron milagrosamente de maneras que desafiaban la lógica. Fueron encontrados aferrados a escombros flotantes, a la puerta de una casa, a un trozo de techo que se balanceaba tras el desastre. Fueron rescatados por desconocidos en botes o helicópteros que sobrevolaban el lugar. No estaban muy heridos, quizá con algunos rasguños, pero su ánimo era firme, llenos de esperanza, y ya hablaban de reconstruir, de la fidelidad de Dios incluso en medio del desastre. Pero para otros, incluso mientras sus cuerpos eran arrastrados por el torrente, presencié algo glorioso. Amigo. Vi ángeles vestidos con deslumbrantes túnicas blancas que brillaban como nieve fresca bajo la luz del sol. Aparecieron de la nada, atrapando suavemente las almas de aquellos fieles. Sin gritos, sin forcejeo, solo paz. Una sonrisa de satisfacción en sus rostros mientras sus espíritus se liberaban del caos. Esos ángeles, ¡ay, Dios!, había algo más que irradiaba luz que atravesaba la penumbra. No eran ásperos, sino cálidos, como un amanecer tras una larga noche. Se movían con una gracia solemne. Majestuosos pero tiernos, sus formas perfectas, casi demasiado hermosas para describirlas con palabras. Con las alas plegadas, brillaban con un brillo sobrenatural. Podía sentir su presencia, sagrada y poderosa, como guardianes enviados directamente desde la sala del trono. Un ángel se cernía sobre un creyente que se ahogaba, extendiendo una mano resplandeciente, y el alma se elevó, dejando atrás el cuerpo sin dolor. Otro grupo rodeó a una familia atrapada bajo los escombros. Sus voces, como un coro, tarareaban suavemente, facilitando la transición, envolviendo a los espíritus que partían en consuelo. No daba miedo. Era una experiencia triunfal. Estos seres celestiales los acompañaban a casa con dignidad y alegría. Al principio, me quedé atónito, con el espíritu paralizado por el asombro. Pero entonces, una oleada de esperanza se desató, confirmando todo lo que había predicado, pero que nunca había comprendido del todo. La muerte no era el final. No para ellos. Pérdida física. Sí, pero la preparación espiritual les abrió las puertas a la vida eterna, vibrante y real. Fue un giro radical en mis emociones. El horror de todas esas muertes que acababa de presenciar dio un vuelco, reemplazado por alegría, por esta paz serena por las almas salvadas. No más miedo, solo celebración. Su fidelidad recompensada. Cuerpos desaparecidos, pero espíritus elevándose hacia la gloria. Me impactó profundamente. Esa es la promesa, la verdadera victoria. Me sentí más ligero, afirmado en la verdad, con ganas de decirles a todos que con Jesús, incluso la peor tormenta lleva a esa clase de bienvenida. Y entonces Jesús apareció de nuevo, más claro que nunca. Su luz me envolvió como un cálido abrazo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, llenas de una verdad innegable. Dijo, no fue la ola lo que los mató. No fue el agua lo que se los tragó. Fue su falta de preparación lo que los llevó. Sabes, no era una voz de ira. No era un juicio feroz que resonaba. No, era la voz de un amor herido, tierno pero cargado de dolor. Como un padre que llora a sus hijos que se han alejado demasiado de casa.
Me lo explicó, explicándome lo que realmente significaba la falta de preparación. Los llamé, dijo, pero muchos estaban demasiado ocupados. ¿Ocupados con qué trabajo? Siempre persiguiendo el próximo sueldo. Subiendo la escalera. Abogados en rascacielos, baristas afanándose por conseguir propinas, padres haciendo malabarismos con trabajos secundarios, el dinero dominaba sus días, sin dejar espacio para el creador. Luego estaba el entretenimiento, navegando por las redes sociales, viendo series sin parar, frecuentando clubes del paseo marítimo. Decían, rezaré luego. O la iglesia puede esperar hasta el próximo domingo. Siempre mañana. Siempre posponiéndola. Vi destellos de rostros de gente que había visto revisando sus teléfonos en los bancos, con la mente en otra parte, con el corazón puesto en el más allá. Me dolió, ¿sabes?, porque yo también lo había hecho, apresurarme en las oraciones para llegar a la siguiente tarea. Envié señales, continuó, pero se burlaron de ellas. Pequeños temblores sacudieron la costa. Noticias sobre el aumento del nivel del mar. Incendios forestales devorando laderas. La gente se encogió de hombros. Lo llamaron caprichos de la naturaleza o cambio climático. Pastores como yo, predicando el arrepentimiento, fueron tildados de fanáticos. Nuestras advertencias fueron ignoradas como tonterías anticuadas. Vi a un hombre en un café de playa riéndose con un podcast que se burlaba de los predicadores del fin del mundo mientras una advertencia de tormenta parpadeaba en la televisión detrás de él. Ignoraron incluso sus conciencias. Esos empujoncitos silenciosos a las 2 de la madrugada. ¿Estoy viviendo bien? ¿Es suficiente? Otra copa, otra distracción, los ahogaron. Las señales de Dios estaban por todas partes, pero ellos prefirieron verlas como ruido, no como señales. Les llamé al corazón, dijo. Pero sus casas estaban llenas de música y entretenimiento. Quería entrar para conectar de verdad, pero sus almas estaban atrincheradas con los placeres mundanos. Lo vi. Gente poniendo listas de reproducción a todo volumen, siguiendo tendencias, llenando cada segundo de ruido para no oír esa vocecita. Una madre navegando por Instagram mientras sus hijos suplicaban atención. Un empresario actualizando apps de bolsa en lugar de reflexionar sobre el propósito de su vida. Se quedaron fuera del Evangelio, demasiado absortos en alegrías fugaces como para dejar entrar la eternidad. No fue que Dios dejó de llamar. Dejaron de responder, prefiriendo las alegrías temporales en lugar de aquel que les daría la eternidad. Esa verdad me impactó profundamente. Una reprimenda llena de amor que me quemó y me consoló a la vez. Sentí su angustia, no solo por los perdidos, sino por las oportunidades perdidas, años de invitaciones ignoradas, advertencias desestimadas. No fue su ira lo que percibí, sino su anhelo. Un amor tan profundo que ansiaba su regreso. Había predicado sobre esto, sí, pero viéndolo a través de sus ojos, fue como si mi propia complacencia quedara expuesta. Esas veces me conformé con sermones fáciles en lugar de despertar almas. Mi espíritu lloró por ellos, por mí, por todos los que no habíamos entendido. Entonces él lo recalcó. Algo que no había comprendido del todo cuando estaba viva. Ese tsunami físico. Era solo una sombra, un símbolo de algo mayor, una purificación espiritual inminente. Me mostró destellos de otros tsunamis. No solo agua, sino olas que azotaban la vida de las personas. Enfermedades repentinas que les quitaban el aliento de la noche a la mañana. Pérdidas de empleo que acababan con los ahorros. Traiciones familiares que rompen corazones a gran escala. Economías tambaleándose. Gobiernos desmoronándose. Sociedades desmoronándose en la división y la oscuridad. Pecados expuestos. Mentiras desenmascaradas. La decadencia moral corroyendo como el óxido. No fueron cosas aleatorias. Fueron llamadas de atención que pusieron a prueba la fe. Cimientos que hicieron tambalear.
La ola física que vi fue una imagen de esta inundación espiritual. Una purga de lo roto en nosotros pretendía devolvernos a él. Y entonces habló de su regreso. El tsunami definitivo. Nadie escapa. Mi día se acerca. Dijo, no con alegría, sino con urgencia, como una súplica final. No se trataba solo de un apocalipsis lejano. Hoy se trataba de estar preparados para cualquier tormenta física o espiritual que azotara. Vi destellos de personas sorprendidas no solo por el agua, sino por las pruebas de la vida, con su fe sin probar, sus almas sin remedio. El mensaje era claro, tenemos que estar preparados. No con búnkeres ni cuentas bancarias, sino con corazones anclados en él. No se trata de esquivar la ola. Se trata de mantenerse firmes en Cristo cuando llegue. En ese momento, quise gritarle al mundo, despierten, tsunamis que se avecinan. No solo el agua, sino el diluvio espiritual que todos enfrentamos. Si estas palabras te impactan, si ves señales de tu propio tsunami a tu alrededor, tal vez una lucha, una duda, un empujón, deja un amén en los comentarios. Es nuestra manera de decirle sí a Dios juntos ahora mismo. Entonces el Señor me dio un mandato claro como una campana que resonó en mi alma. Dijo, regresa a la simplicidad del Evangelio. No a la teología complicada ni a los debates interminables, ¿sabes?, sino a la esencia pura y auténtica. Amor, arrepentimiento, fe pura. Me llamó para advertir a su pueblo, para despertarlo antes de que sea demasiado tarde. Lo dejó claro. Arrepiéntanse de sus pecados, dijo. Busquen mi perdón y perdonen a los demás. Amargura, odio que te matará el alma más rápido que cualquier ola. Vi destellos de rencor que había visto en la gente de mi iglesia, aferrándose a viejas heridas, negándose a soltarlas, con el corazón endurecido. Él instó, vive en la luz. Aléjate de la oscuridad del pecado. Déjame brillar en tu vida. Eso significaba alejarse de las sombras, los chismes, la avaricia, esos pequeños compromisos que todos hacemos cuando creemos que nadie nos ve. No acumulen riquezas terrenales, continuó. Acumulen fe, atesoren tesoros eternos. No se trata de lo que poseen. Se trata de quiénes son en mí. Pensé en las mansiones de la costa, en la gente que buscaba grandes cuentas bancarias solo para sentirse vacía. En cambio, señaló la última confianza en él, los actos de bondad, un corazón anclado en la eternidad. Enseñen a sus hijos y nietos a orar. Él dijo, lean mi palabra, escuchen mi voz. No dejen que se pierdan en el ruido de este mundo. Vi a padres demasiado ocupados para las oraciones antes de dormir. Niños pegados a las pantallas en lugar de a las escrituras, a la deriva sin guía. Entonces llegó su promesa, firme y segura, cuando oigan el rugido del mar, no teman. Permanezcan en mí. No era una garantía de seguridad física, sino una paz espiritual más profunda. Salvación para quienes estaban arraigados en él. Sin importar la tormenta, él los sostendría. Esa promesa ardía en mí, un salvavidas para compartir con un mundo al borde del abismo. No se trataba de esquivar los problemas. Se trataba de permanecer firme en su gracia, imperturbable ante lo que se avecinaba. Y así, sin más, sentí que me jalaban hacia atrás como una goma elástica que se ajustaba a su lugar. Desperté jadeando en la UCI, con el agudo ardor del antiséptico en la nariz, las máquinas pitando como locos, bip bip bip. Y esas fuertes luces fluorescentes me cegaban. Las enfermeras y los médicos gritaban. «Ha vuelto». Sus voces resonaban, frenéticas, diciendo que mi corazón se había parado durante 7 minutos. Un milagro médico. No dejaban de murmurar, revisando monitores, tomando notas. Pero yo sabía que no era así. Esto no era obra de la medicina. Era la gracia de Dios, simple y llanamente, ayudándome a recuperarme con un propósito. Sentía el cuerpo como si lo hubieran picado.
Me dolían todos los músculos. La cabeza me palpitaba, tubos y cables serpenteaban por todas partes. Pero mi alma ardía, vibrando con esta nueva y urgente misión. Ya no era el mismo Warren Hall. Esas visiones, la ola, las almas perdidas. Su voz despertó algo en mí que no podía ignorar. Tenía que decírselo a la gente, tenía que advertirles. Pero las palabras se me quedaban cortas para lo que había visto. ¿Quién me creería? Mi esposa, Ellen. Que Dios la bendiga. Pensaría que lo había perdido. ¿Se reirían la congregación, el pueblo? Que me llamaran loco. Que la caída me destrozó el cerebro. Imaginé sus miradas escépticas, los susurros, pastores desquiciados. La duda se apoderó de mí, pesada, como un aguafiestas. Pero entonces pensé en esas almas desprevenidas, arrastradas sin la oportunidad de conocer a Jesús. Ese dolor, esa tristeza insoportable que sentí en su presencia, ahogó mi miedo. No me quedaba una eternidad en esta tierra. Lo sabía en el fondo de mi corazón, pero tuve tiempo suficiente para expresar lo que me había mostrado. Cada dolor en mi cuerpo, cada pitido del monitor me recordaban que el tiempo apremia. Tenía que compartir esto. No importaba cómo reaccionara la gente, los rostros de los perdidos en la inundación. Los que maldecían a Dios. Los que nunca tuvieron una segunda oportunidad. Me impulsaron a seguir adelante. No había vuelto solo para respirar. Había vuelto para gritar su advertencia, para suplicar a todos los que habían escuchado que se prepararan, que recurrieran a él antes de que llegara la siguiente ola, física o espiritual. Desde ese día, mi vida dio un vuelco. Ya no era el pastor Warren, ya no era el hombre que dirigía servicios tranquilos y pequeñas fiestas junto al mar. Un fuego ardía en mi interior, un deseo feroz de quemar cada detalle, las pequeñas preocupaciones sobre el presupuesto o lo que la gente pensaría de mi sermón. Solo me importaba compartir lo que había visto, lo que Dios me había mostrado. Intenté contarle a mi esposa Ellen primero, con la voz temblorosa, intentando explicarle torpemente lo del tsunami. Los ángeles, su voz, sus ojos, por suerte, estaban muy abiertos por la preocupación, pero también con un poco de curiosidad, como si quisiera creerme, pero no estuviera segura. Mis hijos, las enfermeras del hospital, escucharon, asintieron, pero capté sus miradas de reojo, preguntándome si la caída me había confundido, si estaba viendo cosas que no existían. Tal vez solo era un sueño. Una enfermera le susurró a otra, pensando que no podía oír. Algunos me creyeron, sintiendo el peso. Pero otros, pensaron que era un trauma. Como si me estuviera volviendo loco después de 7 minutos sin pulso. Mi estilo de predicar también cambió. Se acabaron las palabras suaves y relajadas para llenar las bancas. Hablé con voz directa y sincera, instando a la gente a reflexionar sobre sus vidas, a vivir en armonía con Dios. Mi rutina diaria cambió. Menos tiempo con el papeleo de la iglesia, más tiempo para orar, ir de puerta en puerta, hablar de Jesús como si fuera cuestión de vida o muerte. Porque así era, vivía cada momento como si corriera contra el tiempo, con la responsabilidad de advertir a la mayor cantidad de gente posible. Desde ese día, sabes, he vivido cada momento como si fuera el último. Pero no por miedo. De ninguna manera. Es con una paz profunda e inquebrantable, un amor por mi Salvador que nada puede tocar. Vi esos últimos momentos de tantos. Personas arrastradas que nunca conocieron a su Redentor. Ese dolor me atormenta más que la imagen de ese tsunami rugiente. No es la ola que los atrapó, ni el agua que los tragó enteros. Fue su falta de preparación. Así de simple. No estaban listos. Y esa es la verdadera tragedia. Más grave que cualquier inundación. Si vives cerca del océano, claro, prepara un plan. Abastece algunas provisiones. Pero si vives cerca del pecado, amigo,
Ese es un peligro mucho mayor. Uno que puede arrasar tu alma sin previo aviso. No comparto esto para asustarte. Lo prometo. Te lo digo para que sepas que no estás solo en esta búsqueda de significado, de algo real. El amor de Dios está ahí, con los brazos abiertos, esperándote. Un tsunami podría venir en forma de agua, o podría golpear como pruebas espirituales que este mundo no puede predecir. Pero lo que importa es estar listo, permanecer arraigado en él. Abraza tu camino con confianza, sabiendo que cada día es una oportunidad para prepararte para la eternidad, para acercarte a quien te sostiene en cualquier tormenta. Puedes lograrlo porque Él te tiene a ti. Lo he visto. Lo he vivido. Y ahora lo comparto contigo. Ruego que esta historia te conmueva como a mí. Que despierte algo profundo, quizás incluso urgente. Si te ha conmovido, te ha consolado o te ha desafiado, suscríbete. Seguiremos brindándote testimonios, mensajes directos de Dios, historias del cielo y advertencias de lo que está por venir, cosas que iluminarán tu camino espiritual. Preparémonos juntos. Que Dios te bendiga de verdad.